Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a dejar la clase grabada de anatomía de circulación cerebral. Muy bien, comencemos. Por supuesto, tenemos que comenzar hablando sobre el origen de la circulación arterial desde el tronco aórtico. Todos sabemos que las carótidas, la derecha, se origina del tronco brachiocefálico, que es la primera rama del tronco de las ramas del callado aórtico, y la arteria carótida común izquierda se origina directamente del callado aórtico. También, mientras asciende por la región cervical, más o menos a nivel de la altura de la vértebra C4, ella se va a bifurcar en dos puntos, en la carótida interna y en la carótida externa. Obviamente la arteria que nos compete en este tema va a ser la carótida interna, por supuesto, pero también hay que saberse las ramas de la carótida externa, ya que mucha de la circulación que irriga la dura madre principalmente proviene no de la arteria carótida interna, sino de la arteria carótida externa, como por ejemplo la arteria meningia media, que es rama directamente de la arteria maxilar, que a su vez es rama directamente de la arteria carótida externa. Y por supuesto, este dato es muy importante con respecto a la irrigación de la bóveda craneal. La arteria carótida interna, a su vez, ingresa dentro del cráneo a través del agujero carotidio que se encuentra a nivel de la base del cráneo. La rama de la carótida externa, luego de que se ha producido su bifurcación a nivel de la altura de la vértebra C4 van a ser entonces la arteria tiroidea superior, la arteria faríngea ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria maxilar, que entonces va a dar la arteria meningia media, y la arteria temporal superficial también es otra rama muy importante para la irrigación del cuero cabelludo. Entonces, de forma general, ya cuando la carótida interna está dentro de la bóveda craneal, ella va a tener dos ramas terminales que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y por supuesto, durante su recorrido, después de que sale de la segunda hoja dural del seno cavernoso, ella va a tener colaterales donde se va a encontrar como primera la arteria oftálmica, posteriormente se va a encontrar la arteria comunicante posterior y por último la arteria coroidea antes de su bifurcación en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Entonces la carótida interna, para fines prácticos, académicos y anatómicos, se va a dividir en 7 porciones, según algunos autores. En otros autores, como el Roton, se va a dividir solamente en 4 porciones. Realmente cualquiera de las dos divisiones son prácticas y muy didácticas, pero yo por fines académicos la voy a dividir en 7 porciones que la pueden encontrar en el Greenberg, ya que en 7 porciones, las 7 porciones son un poco más detalladas para observar algunos landmarks por donde pasa esta arteria. Entonces, para comenzar vamos a hablar del segmento C1, que es el segmento cervical, que va entonces desde su origen en el tronco brachiocefálico, ya sea a la derecha o directamente el callado aórtico de la izquierda, hasta C4, que es donde ocurre la bifurcación. Para no cortar el video, porque me confundí, perdón, lo que estoy diciendo es la carótida común, perdón. Pero la carótida interna, en su porción C1, comienza, de C4 hacia arriba, hasta el agujero carotido que se encuentra a nivel de la base externa del cráneo, a nivel del hueso temporal, como ya vimos en las clases de osteología. Cualquier duda, pueden revisar sus clases de osteología para poder revisar estos detalles anatómicos. Posteriormente, ya dentro del hueso temporal, dentro de la porción petrosa, va entonces a estar el segmento C2. Y por supuesto, va a haber ahí un canal, que es el canal carotidio del hueso temporal.
que por supuesto a su vez entonces sigue la arteria en su camino y sale por el canal carotidio en el ápex del petroso. Y tiene dos segmentos dentro del hueso petroso, que son un segmento horizontal y un segmento vertical. Como podemos ver aquí, podemos observar un segmento inicialmente vertical y posteriormente un segmento horizontal. Hay otro segmento vertical nuevamente, que es por donde asciende por el agujero rasgado antes de entrar al agujero, al seno cavernoso. Y las ramas que se van a encontrar a nivel de la porción C2 van a ser la arteria vidiana, que es la arteria del canal tiroideo, y la arteria carótida timpánica, que irriga entonces el oído medio. Entonces, ya saben que las primeras ramas que va a dar la carótida interna se van a dar a nivel de C2 o de la porción petrosa. La porción C3 entonces es la porción lacerum, o por donde entonces ya la arteria sale en el ápex del petroso y se dirige entonces por el agujero rasgado hasta la porción más posterior del seno cavernoso. Esta porción no tiene ramas. La porción C4 o cavernosa entonces ya es justamente cuando la arteria ha penetrado la capa dural del seno cavernoso, ya ha ingresado dentro del mismo seno. Esta es la porción intracavernosa. Esta también a su vez tiene un segmento vertical posterior, un segmento horizontal y un segmento vertical anterior. Las ramas que van a dar origen en este punto son las ramas del tronco meningo-hipofisiario, que suple entonces la hipófisis, el tentorio y la dura de la porción clival. Y también hay otra rama que va a ser el tronco inferolateral, el cual suple la dura madre y los nervios craneales del seno cavernoso. Ya una vez saliendo entonces del seno cavernoso, vamos a obtener la porción C5, que es la porción entonces clinidea. Esta porción anatómicamente es importante porque se encuentra entre los dos anillos durales luego de su salida del seno cavernoso hacia la cavidad intracraneal. Entonces están los anillos proximal y el distal, que por supuesto están limitando anatómicamente con el seno cavernoso a este nivel. Y entonces con el anillo distal va a ser entonces el punto en donde la arteria carótida interna va a entrar entonces al espacio subaracnoideo, que va a estar justamente cerca del área de la clinoides anterior, que como ustedes ya saben pues es la porción más medial del ala menor del esfenoides. La porción C6 u oftálmica ya va a estar entonces dentro del espacio subaracnoideo, dentro de la bóveda craneal. Recuerden que el espacio subaracnoideo es por donde discurren todos los vasos sanguíneos, ya sea arterias y venas. Esta se extiende desde el anillo dural distal, como lo había comentado previamente, en la clinoides anterior y va justo hasta debajo del origen de la arteria comunicante posterior, que es la arteria que sale, sería como la tercera arteria. La segunda, perdón, porque la última de estas ramas es la arteria comunicante, la arteria coroidea. Entonces, las ramas que van a ver a nivel de la porción oftálmica va a ser la arteria oftálmica, por supuesto, y la arteria hipofisiaria superior, que suple toda la hipófisis anterior, el infundíbulo, el nervio óptico y el quiasma óptico. Y por último vamos a tener la porción C7 o comunicante, que entonces se extiende desde debajo de la comunicante posterior hasta la carótida interna terminal. Y por supuesto el final de esta porción comunicante va a ser la bifurcación, donde va a estar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior.
Por supuesto que las ramas que van a estar a este nivel van a ser entonces la misma arteria comunicante posterior y la última sería entonces la arteria coroidea anterior, que va a tener la función de irrigar el plexo coroideo, el lóbulo temporal medial, los ganglios basales y la cápsula interna posterior-inferior. Este dibujo, esta imagen, la obtuve del Rotom. Yo les voy a mandar la bibliografía, por supuesto, para que ustedes la tengan y puedan también tener más literatura adicional para leer. Lo que quiere decir esta imagen es que con colores divide las porciones en donde se encuentran las ramas de la porción C7. Pero cabe destacar que según el Rotom, esta porción no la clasifica como C7, la clasifica como C4. El Rotom clasifica las porciones cervicales como C1, porción cervical, C2, porción petrosa, C3, porción cavernosa y C4, porción intracraneal o intradural. O sea que no clasifica o no subdivide la arteria carótida interna ni en la porción lacerum ni en la porción euclinidea. Esas son las dos que faltarían. Pero, como les dije, para fines prácticos yo prefiero la de 7 divisiones, ya que nos hace recordar que después del petroso, antes de entrar al seno cavernoso, la arteria carótida interna pasa por el agujero lacerum. Y por supuesto nos hace recordar también que la carótida, antes de entrar a la porción intracraneal, tiene que pasar por dos anillos durales, el proximal y el distal, que están justamente en la porción de la salida del seno cavernoso. Esa sería la C6, según el Greenberg. Entonces, para que no nos confundamos, el Rotom dice que a nivel de C4 tenemos entonces la porción oftálmica, que sería esta en azul, de donde entonces sale la arteria oftálmica, por supuesto, para entrar acompañando por su parte inferior al nervio óptico para entrar al agujero óptico. Tiene entonces la porción comunicante posterior, que va a ser entonces esta en amarillo, que va a ser entonces donde se va a dar la rama de la comunicante posterior, que se comunica directamente con la arteria cerebral posterior. Y por supuesto la última porción sería, antes de la bifurcación, la porción de la coroidea anterior, que sería esta en verde. Y la arteria coroidea anterior sería esta en verde que sale hacia atrás. Entonces tenemos ya la bifurcación de la carótida interna. Sus ramas terminales son la arteria cerebral media, que es más gruesa que la arteria cerebral anterior. Y por supuesto, hemos hablado de la circulación anterior cerebral, pero el cerebro también tiene o se suple por una circulación posterior. Y esta circulación posterior a su vez deriva de las arterias vertebrales. Como ustedes ya saben, la arteria vertebral también nacen del tronco de las arterias subclavias, ya sea derecha o izquierda, y comienzan a subir por los agujeros para la arteria vertebral desde la sexta vértebra cervical, o sea, C6, C5, C4, C3, C2, C1, y entonces allí hace un giro de posterior a anterior y se mete por delante del bulbo hasta la unión bulbo-pontina, donde entonces se unen las dos arterias vertebrales para formar arteria basilar. Y por supuesto, esta circulación cerebral posterior se une con la circulación anterior gracias a las arterias comunicantes posteriores. Entonces, como ya les comenté, las arterias vertebrales se unen a nivel de la unión bulbo cervical aproximadamente y forman la arteria basilar. La arteria basilar va a tener unas ramas perforantes hacia la región pontina y ella se bifurca más o menos a nivel del mesencéfalo, cerca de la cisterna interpeduncular o en la región de la cisterna interpeduncular, en la arteria cerebral posterior derecha e izquierda.
La arteria cerebral posterior, por supuesto, va entonces a dar la rama, que sería la arteria comunicante posterior, en su porción entre P1 y P2, para unirse con la carótida interna. Y por supuesto, hay que destacar que la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica, es rama directamente de la vertebral. La arteria cerebelosa anterior inferior es rama directamente de la basilar, igual que la arteria cerebrosa superior, que es rama de la basilar. Y recordando algunos detalles anatómicos, que el tercer nervio craneal y el tercer nervio craneal que sale de la fosa interpeduncular y el cuarto nervio craneal que sale debajo del colículo inferior pasan entre medio de la arteria cerebral posterior y la SUCA, que sería esta, solamente que en español es superior, pero en algunas literaturas, bueno, en todas las literaturas sale como SCA, pero para fines prácticos, pues yo las nombro a ustedes como SUCA, para que se la puedan aprender más fácil, pero sea lo mismo, porque SU sería de superior, es lo mismo. Y por aquí entonces pasa el tercer y el cuarto nervio craneal, entre medio de esas dos arterias. La arteria basilar se localiza en la parte anterior del puente. Sus ramas terminales van a ser las arterias cerebrales posteriores. Y por supuesto se va a comunicar con la circulación anterior mediante la arteria comunicante posterior. Las ramas colaterales de la arteria basilar van a ser las arterias pontinas, que son perforantes, la arteria laberíntica, la aica y la SUCA. Y las terminales, ya como comenté, pues son las arterias cerebral derecha e izquierda. Y esta aquí en este punto sería la arteria comunicante posterior. Entonces, ya para ir revisando un poquito lo de arteria cerebral posterior, la porción P1 es la porción desde la bifurcación y precomunicante. La porción postcomunicante, que va por la cisterna amnion, sería la porción P2. La porción P3, la que viene a nivel de la cisterna cuadrigémina, y la porción P4, luego de la cisura calcarina, ya a nivel del lóbulo occipital. Entonces, el polígono de Willis, como ustedes ya saben, vendría siendo anatómicamente una porción en forma de pentágono que correspondería anatómicamente en su porción más posterior, por las arterias cerebrales posteriores, en su porción inferoposterior, por las arterias comunicantes posterior, en su porción lateral vendría siendo la bifurcación de la arteria cerebral media con la arteria cerebral anterior. En su porción más anterior vendría siendo la arteria cerebral anterior y, por supuesto, sin olvidar la porción comunicante de la arteria cerebral anterior. O sea que esto sería A1, que sería precomunicante, y A2 postcomunicante. Y obviamente lo mismo del lado contralateral. Entonces, también cabe destacar dentro de esta clase que las arterias cerebrales irrigan porciones de los hemisferios cerebelosos, que asimismo, si ocurre algún déficit en la circulación, van a ocurrir entonces los déficits neurológicos focalizados, dependiendo del área que irrigue. La arteria que tiene mayor irrigación a nivel de los lóbulos, los hemisferios cerebrales, es la arteria cerebral media. Es la de mayor calibre y la que tiene mayor territorio de irrigación. La parte más lateral del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo temporal en su cara más lateral, y prácticamente la mayoría o el 75% de las estructuras de los núcleos de la base. La arteria cerebral anterior irriga principalmente las porciones más mediales de los lóbulos frontales y los lóbulos parietales. Y la arteria comunicante posterior, por supuesto, irriga la porción talámica, el lóbulo occipital y la porción más inferior del lóbulo temporal. Entonces, ya para ir entrando en tema con respecto a la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, vamos a comenzar describiendo la arteria cerebral anterior. Y esta, por supuesto,
tiene 5 ramas, la rama A1, A2, A3, A4 y A5. Para fines prácticos, A1 es precomunicante, y A2 es postcomunicante. Entonces, el resto de las ramas que se van a derivar de las porciones A3, A4 y A5 van a depender mucho de la variación anatómica del paciente. Pero por supuesto hay algunas ramas que están siempre presentes, pero dependiendo de la anatomía del paciente, de la ambigüedad anatómica del paciente, va a derivar de uno u otro segmento. En este caso pues tenemos las ramas colaterales, serían la orbitofrontal, la calloso marginal y la pericallosa. Pero la arteria pericallosa, esto es un poco confuso, pero no les lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Igual recuerden que yo les voy a mandar la literatura. La arteria pericallosa viene siendo todo lo que sería prácticamente de A3 hacia adelante. O sea que a nivel de entre A2 o A3 puede salir la rama callosa marginal, dependiendo del paciente. Y la pericallosa va a su vez a dar también otras ramas. La arteria del surco central y también las arterias superinterna y inferinterna del lóbulo parietal. Entonces, para fines prácticos nuevamente y resumir, las ramas colaterales de la arteria cerebral anterior van a ser para el lóbulo frontal una porción interna anterior, otra porción interna media y otra porción interna posterior. ¿Y por qué interna? Porque está en la cara media, en la cisura interhemisférica. ¿Ok? Y esas van a ser las que van a irrigar principalmente el lóbulo frontal. Y para el lóbulo parietal, que vendría siendo rama A4 y A5 aproximadamente, entonces la rama parietal superior y la rama parietal inferior. Entonces, A1 es precomunicante, A2 es postcomunicante, hasta más o menos hasta donde el cuerpo calloso se divide o del rostrum pasa a genu, a rodilla. Allí comienza A3. Más o menos a nivel donde ya la arteria, la rama A3, que es la misma pericallosa, pasa supracallosa, entonces pasa a ser A4 y A5. Y A4 y A5 está dividida por una línea imaginaria que transcurre más o menos al punto de la sutura coronal. Bien, entonces para recapitular, A1 es la porción precomunicante, va del origen hasta la comunicante anterior. Y por supuesto, esta tiene unas ramas perforantes que van a entrar por la sustancia perforada anterior, que son las arterias lenticuloestriadas mediales. Y también ahí se va a encontrar la famosa arteria recurrente de Heumann, que en este caso, en la mayoría de los pacientes se origina a nivel de A1, pero en otros pacientes se puede originar a nivel de A2. Esta arteria se llama recurrente porque se origina de adelante y regresa nuevamente hacia atrás. ¿Sí? Y se encarga de irrigación principalmente de la cabeza, el núcleo caudado y las porciones anteriores de los núcleos de la base. La porción A2 o comunicante está entonces infracallosa y pasa ya justamente por delante de la lámina terminalis, que como recuerdan es la pared anterior del tercer ventrículo. Y ya entonces es interhemisférica, por supuesto. Las ramas que se originan principalmente a este nivel son la órbita frontal y la frontopolar. La porción A3 ya entonces es precallosa porque está a nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Y sus ramas principalmente van a ser la arteria pericallosa y la calloso marginal. Pero, vuelvo y repito, esto va a depender mucho de la variabilidad anatómica del paciente. A4 entonces ya es el segmento supracalloso, como les comenté, y A5 va a ser el segmento posterocalloso.
pero la línea imaginaria que divide A4 de A5 va a ser una línea a nivel de la sutura coronal. Otra cosa importante es que la arteria pericallosa realmente va a ser A2, A3, A4 y A5, para que cuando lo vean en la literatura no se confundan. La arteria cerebral media, pues, como ustedes ven, es la de mayor calibre, la que tiene mayor dominio en los territorios de los lóbulos cerebrales. Por supuesto que un infarto a nivel de la arteria cerebral media tiene como consecuencia una clínica catastrófica, en donde el paciente puede requerir en algunas ocasiones hasta una cirugía de salvamento, no para ayudarle con el infarto, sino para ayudarle con la herniación que se produce por el gran edema de la lesión del infarto, y habrá que hacerle entonces una cranectomía descompresiva para poder salvarle la vida al paciente. Y vamos a ver también, por supuesto, cuáles son las ramas de esta arteria cerebral media. La arteria cerebral media se divide entonces en rama M1, M2, M3 y M4. Ustedes dirán, ¿por qué estas arterias tienen tantas divisiones? Bueno, muy fácil. Porque cuando se está haciendo cirugía de cerebro, la única forma de saber en qué punto de la arteria estás es sabiéndote sus divisiones anatómicas. Recuerden que las arterias se encuentran en las cisternas de la base, que es espacio subaracnoideo. Y como recordarán, este espacio subaracnoideo son los ríos por donde el neurocirujano navega para poder encontrar su target anatómico, por lo cual es muy fácil perderse. Pero un conocimiento adecuado de la anatomía nos va a permitir identificar en qué porción o encima de qué segmento de la arteria estamos, para por supuesto también asimismo poder lograr llegar al target, y en el caso de cirugía vascular como de aneurisma, poder localizar el segmento a trabajar para poder clipar y no clipar una porción que entonces podría ocasionar como consecuencia un infarto catastrófico en el paciente. Entonces la primera porción de la arteria cerebral media es la porción M1, esfenoidal. Esta va de la bifurcación, obviamente de cerebral anterior a cerebral media, y pasa entonces por toda la cisterna de la base dentro de la cisura de Silvio. Por eso se llama esfenoidal. Tiene ramas que son las arterias lentriculoestriadas que van a irrigar los núcleos de la base. También cabe destacar que estas arterias lentriculoestriadas son muy sensibles y son muy lábiles en los pacientes que sufren de hipertensión arterial crónica. Y los pacientes que sufren hipertensión arterial crónica, si la tienen mal controlada, por supuesto, pueden tener infartos, principalmente derrames en los núcleos de la base. Y son producto de que estas arterias lentriculoestriadas se rompen. La porción M2 va a ser entonces cuando llega a la bifurcación. En algunos pacientes o en otros pacientes puede ser trifurcación. Entonces, esto va a ocurrir a nivel de la ínsula, ¿sí? Encima del lóbulo insular. La porción M, entonces, las ramas van a discurrir directamente sobre el lóbulo insular. Cuando entonces pasan, a estar en la porción interna y medial de los lóbulos, ya sea en este caso frontal, en este caso temporal, se convierten entonces en la porción M3 o porción opercular. Y opercular porque recuerden, como yo les expliqué en las clases previas, este es el área, el opérculo significa boca. Así que por allí, esto, si uno lo abre, sería como una boca. Vamos a ver, como en este caso, donde tenemos un cerebro que está siendo diseccionado y se puede separar fácilmente el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Y obviamente esto es un corredor anatómico para nosotros poder incidir hasta la base del cráneo. Nos vamos directamente por este surco siguiendo la anatomía de la circulación cerebral. Y por último tenemos las ramas corticales, que son las M4, cuando ya entonces salen fuera del opérculo y irrigan entonces la corteza cerebral. Y por supuesto van a tener múltiples ramas. Vamos a verlas a continuación. Pero antes vamos a repasar nuevamente esta imagen que me gustó mucho para poder mencionarles cuáles son las porciones M1, M2, M3 y M4. M1, porción horizontal o porción esfenoidal.
Cuando llega a la ínsula se bifurca o se trifurca dependiendo del paciente. Pasa sobre el lóbulo insular y por la cara más interna. Cuando pasa por la superficie de los lóbulos frontales, entonces el lóbulo temporal se convierte en operculares. Y las ramas corticales, por supuesto, es cuando ya salen fuera del lóbulo del opérculo, disculpen. Este es el opérculo, ¿no? Y aquí está abierto. Y estas serían las ramas M4 entonces, las ramas corticales. Que son entonces estas. Principalmente van a irrigar los hemisferios frontales, los lóbulos frontales, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Y por supuesto va a haber alguna anastomosis y redundancia en la circulación de las mismas. Tenemos las ramas colaterales que son la frontobasal lateral, la rama prefrontal, la rama precentral, la rama central, que es la de Rolando, la rama parietal anterior, la rama parietal posterior, que entonces vendría siendo de la M4, principalmente la parte temporal. Temporal y parietal. La temporal anterior, la temporal media, la temporal posterior, la arteria del giro angular y la arteria parietal posterior. Para recordar, pues aquí se encuentra el área de Wernicke. Y a nivel de la arteria prefrontal está el área de Broca, ¿sí? O la pars triangularis y la pars opercularis. La arteria cerebral posterior, entonces, como ya les dije, es división, o sea, es bifurcación del tronco basilar. Entonces, este dibujo muestra muy bien lo que yo les he comentado anteriormente también de la porción P1, la porción P2, P3 y P4. Entonces, para fines prácticos, P1 es la porción precomunicante. Cuando sale la arteria comunicante posterior que comunica la circulación posterior con la circulación anterior, se convierte entonces en P2. Y P2 entonces va a discurrir desde la cara más lateral del cruris y por ambiens. Cuando llega entonces a la cisterna cuadrigemina, que se encuentra en la parte más posterior del tronco mesencefálico, entonces se convierte en P3. Y entonces P4 cuando ya entonces llega a nivel de la cisura calcarina. Por supuesto, van a haber ramas que van a derivar de cada porción. P1 principalmente tiene ramas talamoperforantes posteriores que van a ingresar por la sustancia perforada posterior, porque hay dos sustancias perforadas, una sustancia perforada anterior y una sustancia perforada posterior. La porción P2 o ambiens tiene ramas talamogeniculadas, tiene la arteria coroidea posteromedial, la arteria coroidea posterolateral, también la arteria temporal anterior y la arteria temporal posterior. La porción P3 cuadrigeminal va entonces en la cisterna cuadrigemina hasta la cisura calcarina. Y la cisura calcarina adelante se va a convertir en P4 y van a tener dos ramas terminales principales que son la arteria paretoccipital y la arteria calcarina. Muy bien. Entonces eso sería todo con respecto a circulación, o sea, los fundamentos básicos de circulación cerebral arterial. Entonces, por supuesto, vamos a ver ahora el sistema venoso cerebral, ¿sí? Que es otro compendio anatómico muy importante. Para fines prácticos, pues, hay un sistema venoso supratentorial y un sistema venoso infratentorial. El supratentorial a su vez se divide en un drenaje superficial y un drenaje profundo. Pero tiene que saber que todo igual al final va a drenar en la vena yugular interna. Como yo le dije, la vena yugular interna, a nivel del agujero rasgado posterior, va a ser como el gran drenaje de la circulación del cerebro. Entonces el drenaje superficial va a ser de las venas corticales y de los senos venosos, que ya lo vamos a ver a continuación. El drenaje profundo va principalmente a proceder de las venas subependimarias, que están a nivel de los ventrículos laterales, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, venas septales y las venas talamoestriadas, y las grandes venas, entonces, que serían del drenaje profundo, las venas cerebrales internas y la vena de Galeno. Entonces, el drenaje cortical superficial principalmente va a proceder de los senos venosos. Tenemos el seno sagital superior, tenemos el seno sagital inferior, que en este corte no se ve, pero está en la porción más inferior de del falx del cerebro. Perdón, tenemos el seno recto, que el seno recto deriva de la unión de la vena de Galeno con el seno sagital inferior, perdón.
el seno transverso, el seno sigmoideo. Están las venas cerebrales mediales superficiales que van a drenar directamente al seno cavernoso. Está también la vena ventrolar que va a venir, o va a drenar, perdón, directamente, porque todo drena, esto ya drena, no es que llega, sino que va hacia el seno sagital superior, y la vena de la B, que sería esta, que drena directamente hacia el seno transverso. El drenaje venoso basal inferior consiste principalmente en un grupo anterior u orbitario y un grupo posterior o temporooccipital. El grupo anterior orbitario se dirige hacia el seno sagital superior, pues las que ascienden, o las que van más hacia abajo, hacia las venas basales de Rosenthal, que están en la cisterna ambiens. El grupo posterior o temporooccipital puede también drenar las venas de la base, drena en el seno transverso o en el seno petroso superficial. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. El drenaje venoso basal va a consistir principalmente en el drenaje anterior y temporal, va a llegar al seno cavernoso, a este punto. Ahí, en este punto pues se va a recoger toda la sangre que viene principalmente de los compartimentos anteriores. Y del seno cavernoso, a su vez, entonces ella va a drenar a los senos petrosos. Hay un seno petroso superior y un seno venoso, un seno petroso inferior. El seno venoso, el seno petroso superior va a ir del seno cavernoso, va a pasar por todo el borde del hueso petroso hacia donde está la unión entre el seno transverso y el seno sigmoideo, que aquí obviamente está cubierto por la tienda del cerebelo. Aquí está cortada la tienda del cerebelo. Del seno petroso inferior va principalmente a ir más o menos en la región del ápex y por el clivus. Y también ella va a drenar hacia el agujero rasgado. Hay un drenaje posterior también que por supuesto va a ser desde la prensa aerófilo, que es por donde, en la prensa aerófilo, perdón, el teléfono. La prensa aerófilo, que como yo les dije es la confluencia de los senos, donde confluye el seno sagital superior con el seno recto, con los senos transversos y el seno occipital. La sangre principalmente va a drenar de la prensa aerófila hacia los senos transversos, hacia el seno sigmoideo y entonces hacia la vena yugular interna. ¿Ok? El drenaje basal anterior, pues como ya les había comentado, va de la vena oftálmica y del seno efenoparietal, vena oftálmica, que viene directamente de la cavidad orbitaria y sale por el agujero orbitario, y el seno efenoparietal, que se encuentra en todo el borde del ala menor del efenoide. Y ellas van a drenar hacia el seno cavernoso. Ya se lo había comentado, estoy repitiendo solamente. Y entonces el seno petroso superior. Otra cosa que es importante, que los senos cavernosos están a ambos laterales, están paracelares, pero por supuesto hay una amplia red vascular que pasa directamente alrededor del tallo hipoficiario y de la hipófisis, que va a intercomunicar ambos senos. Eso se llamaría entonces el seno intercavernoso. A su vez la sangre va a drenar entonces al seno petroso superior y al seno petroso inferior, y la que va por el seno petroso superior drena entonces al seno transverso, como ya les comenté, que es a este nivel, entre la unión del seno transverso con el seno sigmoideo, y el del seno petroso inferior va a pasar directamente entonces, aquí se ve claramente, el seno petroso inferior va directamente a drenar, a desembocar en el agujero rasgado posterior, donde comienza la yugular, por supuesto, la vena yugular. ¿Ok? Entonces, la prensa aerófilo, drenaje posterior, estamos hablando de drenaje posterior, aquí tenemos esta imagen, seno sagital superior, tórcula aerófilo, la confluencia de los senos, seno sagital superior,
seno recto, seno transverso, que sería este lateral, pero es seno transverso, seno sigmoideo, vena yugular, y hay un seno occipital también, y no se ve en esta imagen. Tórculo aerófilo, confluyen los senos, seno recto, seno transverso y el seno sagital superior que está cortado aquí. ¿Ok? Después del seno transverso, hace una curva que se llama seno sigmoideo y drena directamente entonces hacia el agujero rasgado posterior, donde comienza, por supuesto, la vena yugular interna. Para aprovechar la imagen, tenemos entonces el seno sagital inferior, que no se los había comentado, pero no lo habíamos visto en imagen. Va a estar en el borde más inferior del falx del cerebro. Y entonces, cuando se une con la vena de Galeno, forma el seno recto. Y la vena de Galeno se forma a partir de la unión de las venas basales de Rosenthal con las venas cerebrales internas. Y las venas cerebrales internas se forman a partir de la unión de las venas talamotriadas y de las venas septales, que se encuentran a nivel del agujero de Monro, la unión. ¿Ok? Bien. Entonces, el sistema venoso profundo también tiene, por supuesto, las venas subependimarias, que era la que le estaba comentando previamente. Están las venas septales y las venas talamostriadas, que se unen y forman las venas cerebrales internas, que se encuentran a nivel de la cisterna que está en el techo del tercer ventrículo, ¿sí? De verdad que para no cortar el video, se me escapa ahorita el nombre del seno, pero obviamente ya se lo vimos en clase del seno, ¿sí? Perdón, chicos, perdón. Se me escapa ahorita el nombre del seno donde se encuentra esta doble capa de tela coroidea y donde se encuentran las venas cerebrales internas, ¿sí? Pero no, para no cortar el video, pues obviamente ustedes ya saben que ese no es. Solo que ahorita mismo, pues por cuestiones prácticas, pues se me fue el nombre y no voy a cortar el video para grabarlo de nuevo, por eso. Entonces, al unirse con las venas basales de Rosenthal, ¿ok? Al unirse ambas, forma entonces la vena de Galeno. Y la vena de Galeno, al unirse con el seno sagital inferior, forma entonces el seno recto. Bien. La vena cerebral de Galeno, o la vena cerebral magna, pues es la unión de la vena basal de Rosenthal, que discurre a nivel de las cisternas ambiens, llegan a la cisterna cuadrigeminal y se unen entonces con las venas cerebrales internas que salen del seno, que está a nivel del techo del tercer ventrículo. Y por supuesto también hay un drenaje venoso de la fosa posterior, que es el drenaje que tiene ramas colaterales de la región vermiana, la región pericallosa posterior, mesencefálica, occipital interna. Todas estas colaterales drenan entonces a la vena de Galeno. Las venas mesencefálicas y las venas cerebrales medias van a drenar a las venas basales de Rosenthal y esta se va a unir entonces a la vena de Galeno. La vena de Galeno con el seno sagital inferior va a formar entonces el seno recto, que a su vez entonces forma la prensa, que a su vez entonces drena el seno transverso, que a su vez entonces drena el seno sigmoideo y que a su vez entonces drena a la yugular. Obviamente aquí la vena de Galeno, para fines prácticos, se forma a partir de la vena basal de Rosenthal con las venas cerebrales internas, pero por supuesto hay mucha circulación colateral de drenaje y también hay pequeñas ramas que van a drenar directamente a este punto. Y finalmente, pues, todo el drenaje va a ir hacia la vena yugular. Y la vena yugular entonces interna desciende por la región cervical y se une entonces a las venas subclavia derecha e izquierda. Forman entonces la vena brachiocefálica izquierda y derecha.
y ambas se unen entonces y forman la vena cava superior, que drena entonces en la aurícula derecha. Ya para terminar. Cisterna del velo interpositum. Wow. Me acordé al final del video, pero no lo quería cortar. Entonces listo, chicos, pues ahí les dejo el video grabado. Y por supuesto, pues ahí les queda para poder revisar. Como siempre, ustedes saben que yo les voy a mandar material complementario para que puedan revisar este tema de la circulación cerebral. Y un saludo de parte de Laika, pues en la playa, disfrutando del inicio de la semana. Así que listo, chicos, pues un saludo. Chao.